Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos por su tiempo. Eh, Vamos entonces a partir con la charla. Eh, bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Ibarra y lo que vamos a revisar el día de hoy son las soluciones que existen para poder hacer mediciones con termografía o en termografía específicamente en construcción y con mucho foco a el contexto energético, a los asesores energéticos que tienen cierta vinculación con el uso de cámaras termográficas para evaluar si es que una propiedad cumple o no con un estándar adecuado. Bueno, hablarles en primer lugar respecto a lo que nosotros hacemos en ANGO. ANGO es una empresa chilena formada en el año 84, ya casi con 37 para los 38 años de nacimiento. Nos hemos mantenido como líderes del mundo de la climatización. Contamos con 8 sucursales ya a lo largo de Chile. Viene una octava que se va a hacer ahora en Talca. Y contamos con 10 unidades de negocio. Si bien somos más conocidos por la parte de calefacción, de aire doméstico, no obstante tenemos estas 8 unidades de negocio, en la cual existe la de instrumento medición, unidad en la cual yo estoy a cargo, y representamos a una marca alemana llamada Testo. Testo es una compañía que ya lleva más de 60 años de trayectoria y su principal foco es fabricar equipos que midan variables físicas y químicas en diferentes rubros. Con ellos nosotros trabajamos hace más de 25, creo que ya vamos por los 27 años. Y bueno, Testo cuenta con una red de distribuidores a lo largo del mundo y también filiales que están estratégicamente ubicadas también en todos los continentes. Un pequeño repaso de lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día nos vamos a focalizar específicamente en lo que tiene que ver con termografía en construcción, como les mencioné. Vamos a hablar respecto a ciertas generalidades que tienen este contexto de eficiencia energética con cámaras termográficas. Después nos vamos a focalizar de lleno con lo que tiene que ver en termografía en construcción. Desafortunadamente, y por un tema de tiempo, no vamos a poder ver lo que tiene que ver con medición de valor U, específicamente las herramientas que tenemos para medir transmitancia térmica, y tampoco vamos a poder revisar el tema de las Smart Proof. Nos vamos a focalizar en esta primera etapa en estos 2 puntos. Por supuesto, quedan cordialmente invitados para nuestro próximo seminario, donde sí vamos a hablar respecto a las tecnologías para hacer medición de valor U, transmitancia térmica de ciertos materiales y también otros tipos de mediciones asociadas a herramientas Testo, pero del mundo del clima. Okay. Bueno, respecto a los conceptos generales de la termografía en construcción, uno de los puntos más relevantes y donde nace este contexto de la medición de pérdida energética, por supuesto, se focaliza en hacer propiedades que tengan un contexto eficiente y, por supuesto, focalizadas en el ahorro energético. Sin duda que una de las herramientas más, bueno, al menos en Europa y en países donde existen climas que son bastante extremos, este contexto es muy relevante y lo vamos a ir revisando a lo largo de la presentación, cuáles son algunas de estas normas que se focalizan en la medición de termografía en la construcción. Un punto bien relevante dentro de lo que es la medición de termografía es que una parte de su característica principal es que la evaluación de este contexto energético lo hace en base a una visualización no destructiva. O sea, que tiene que ver que no tenemos que, digamos, destruir parte del muro o invadir ciertas características del aislante para poder definir si existe o no algún problema. Con esta tecnología podemos hacerlo de una forma mucho más de un formato mucho más no destructivo, simple, y
por supuesto, la principal finalidad que tiene el visualizar este tipo de tecnología es para ver defectos constructivos, que por supuesto tengan puentes térmicos que sean los puentes por los cuales se escapa, en este caso, la energía, las temperaturas, el calor. Y una de sus principales consecuencias es que permite detectar y remediar estos defectos destructivos en una etapa temprana. O sea, también podríamos evaluar que algún sistema o alguna aislación o que algún puente térmico tenga inconvenientes en una etapa temprana y así evitar, ¿cierto?, modificar algún proyecto cuando ya está terminado, que implica costos que son más significativos. Las principales aplicaciones que tiene la termografía en sí de construcción son las siguientes. En primer punto, como ya se lo había mencionado, es la localización de puentes térmicos. Más adelante vamos a revisar en qué consiste un puente térmico en su definición. Segundo, comprobar, por supuesto, que el envolvente sea el correcto o esté de forma correcta para evitar, por supuesto, estas fugas térmicas que pueden existir en una propiedad. Otra aplicación novedosa que trae hoy en día gran parte de las cámaras termográficas texto es definir el riesgo de condensación de humedad en diferentes zonas. Permite cuantificar la humedad relativa que existe en la superficie, en alguna superficie. Y, bueno, se necesita un elemento complementario para poder hacer esa medición, pero es una tecnología patentada por texto para poder hacer dicha comprobación. También, sin duda que otra aplicación que tiene mucho auge es la de identificación de riesgo de anomalías en losa radiante y o tuberías ocultas. También este es un concepto muy relevante al minuto de mantener una propiedad y poder también darle un uso más extenso, no solamente para el tema de fuga energética, sino que también para identificar fugas de agua, tanto en sistemas de calefacción como en la producción de agua caliente sanitaria. Importante recalcar que no todas las cámaras termográficas sirven para hacer medición de fuga en agua caliente sanitaria, sino que tienen que ir con una cámara que cumpla con ciertos estándares que al final de la charla yo les voy a presentar. Bueno, en un contexto energético se entiende que el 70% de la energía usada, sobre todo focalizado en el invierno, se utiliza para calentar habitaciones. A su vez, en verano también tiene este mismo principio de funcionamiento, por lo tanto no es menor el tema, el costo en el cual uno está inmerso, ¿cierto?, cuando tiene que calefaccionar alguna propiedad. Segundo, hay también un contexto de reducciones de emisión de dióxido de carbono. Por supuesto, si yo tengo una caldera, inclusive si tengo una bomba a calor, esa bomba a calor viene desde una termoeléctrica, el contexto de ahorro de emisiones de dióxido de carbono, mientras la casa esté más hermética, ahorro más dinero, ¿cierto?, para poder climatizarla. Y es por ello, y en base a estas dos principales cualidades, que es un contexto monetario de ahorro energético versus también las emisiones de dióxido de carbono, es que en Alemania, ya hace varios años, existe un reglamento basado en el ahorro energético, el cual establece que cualquier venta o arriendo de una propiedad debe incluir un certificado que hable respecto a la eficiencia energética de una propiedad. Esto también está rigiendo hoy en día en España, bueno, y gran parte de Europa y Estados Unidos también lo incluyen, y lo que se hace es evaluar, o más bien entender los costos de calefacción que voy a asumir al minuto de entrar o al minuto de comprar algún bien raíz o una propiedad o una propiedad o arrendarla. Este certificado energético se entrega con un formato como el que yo le estoy mostrando aquí a la derecha, el cual especifica cuáles son los costos asociados a lo que es la calefacción y también tiene un contexto
muy importante, muy relevante, más allá del sistema de calefacción que se esté utilizando en la propiedad, tiene que ver mucho con el envolvente térmico, con las aislaciones térmicas, con la materialidad con la cual se está trabajando, y por otro lado, también tiene que ver con el contexto de los puentes térmicos, por donde eventualmente se puede estar escapando la energía de esa propiedad, y para poder definir por dónde se está escapando esa energía, es ahí donde se utiliza en este caso el contexto de cámaras termográficas. Que, bueno, en este caso existen dos tipos de certificados. Un certificado de consumo energético, el cual establece, digamos, el consumo de energía anual que se va a gastar en calefaccionar dicha propiedad. Y por otro lado, el certificado de eficiencia energética, el cual lo proporciona en este caso un inspector o un consultor energético, el cual, en base a todo este envolvente térmico, el sistema de calefacción, posición de la casa, rayos de sol, etcétera, entrega este certificado. En temas más bien de poder adquirir este certificado, este tiene aproximadamente un costo de unos 500 euros, y por supuesto entrega una información bien detallada de cómo está este contexto energético. Además, en Alemania, con la finalidad de poder fomentar aún más esta eficiencia energética en la construcción, se utiliza o se subvenciona a los usuarios con 500 euros para que realicen esta consultoría energética por parte de consultores que son certificados por el Estado para poder entregar dicha documentación. Esto es bastante interesante. Generalmente nosotros estamos siempre mirando Europa cómo lo está haciendo, y desde ahí se empiezan a replicar estas normas. No estamos muy lejos desde que esto ya comience como a desarrollarse. Entiendo que ya incluso hay algunas normas que establecen este contexto de consultoría energética, pero por supuesto cuando las cosas son leyes, tienden a ser mucho más lo obligado, ¿cierto? Hace que uno vaya y se focalice en dicha norma y tenga que adquirir ciertas herramientas para poder realizar estas consultorías. Bien, ahora pasando a un contexto mucho más técnico, vamos a hablar respecto a cómo funciona o qué es en sí la termografía y sus principales características. Ya les mencioné al inicio que la termografía es un método pasivo, sin contacto, que no incide en la estructura para poder determinar las temperaturas superficiales que existen en una, valga la redundancia, en algún material. Las cámaras termográficas miden la radiación infrarroja, o sea, captan el calor que nosotros percibimos, pero no logramos ver, de forma superficial. No es que penetre ni vaya haciendo diferentes mediciones subterráneas, simplemente capta la temperatura superficial de los diferentes tipos de materiales, y va a depender del tipo de cámara qué tan sensible o qué tan nítida puedo captar dicha imagen. Otro punto que es bien relevante de entender es que cada píxel de una imagen térmica representa un punto de temperatura en la superficie de lo que se esté midiendo. Por lo tanto, mientras más resolución tengo una cámara, en una imagen, significa que voy a captar mayor detalle. Y también incide también en su precio, o sea, mientras más pixelaje existe en el lente, más cara es la cámara, porque por supuesto voy a captar mayor detalle en una imagen. Otro punto que es muy relevante al minuto de entender cómo funcionan las cámaras termográficas es que una cámara termográfica lo que hace es captar el calor que emite un material. Esa emisividad, esa emisión de calor varía dependiendo del tipo de material. Y es muy importante que la cámara sea capaz de poder contener dichos materiales en el algoritmo per se de la cámara, para que uno pueda hacer una buena medición termográfica del sistema. Por lo tanto,
Por lo tanto, es muy importante este concepto de emisividad, que lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. En resumen, una cámara termográfica capta el calor que nosotros percibimos, pero no logramos visualizar. La cámara en su interior contiene un lente. Este es un lente fabricado de germanio, un material que permite visualizar, o que parte de su composición es la de captar la zona infrarroja, o sea, el calor, mediante dispositivo electrónico. Esa lectura física, esas dilataciones que va teniendo este material, las percibe esta placa electrónica para, por último, poder visualizarla en un contexto termográfico. La radiación infrarroja, esa radiación que nosotros no logramos captar, es lo que sí capta la cámara. Y aquí hay un punto muy relevante que es importante de entender al minuto de hacer análisis termográfico, es que existen dos principios físicos muy relevantes para que uno pueda hacer una medición correcta. El primero de ellos es la reflexión, que es la capacidad que tiene un material de poder reflejar la radiación infrarroja. Y esta reflexión juega un rol bastante difícil de poder medir con una cámara termográfica, dado que la cámara termográfica, su principal finalidad es captar el calor que emite un espectro, una superficie, no así los que reflejan. Por lo tanto, todo aquel material que refleje la radiación infrarroja, las cámaras termográficas tienen ciertas dificultades de poder llegar a un valor bastante bueno. ¿Qué materiales reflejan el espectro infrarrojo? Son principales los metales brillosos. Estamos hablando de cobre, de aluminio o ciertas aleaciones que tienden a brillar, que reflejan este espectro infrarrojo y que la cámara desafortunadamente no lee de buena forma. No obstante, las cámaras, y generalmente nuestras cámaras, todas ellas vienen con un contexto de ajuste de este índice de reflexión. Por lo tanto, hacen que cuando uno vaya a medir un material como el aluminio, como el metal, y que son brillosos, yo lo especifique y la cámara adapte dicha configuración para que yo pueda medir de forma correcta. Por otro lado, tenemos, digamos, como antítesis, tenemos la emisividad. La emisividad es la medición o la capacidad que tiene un material de poder emitir el espectro infrarrojo. En ese caso, la cámara en sí está diseñada para poder captar dicha emisividad. ¿Y qué materiales tienen buena emisividad? En ese caso, son todo lo orgánico tiene muy buena capacidad de emitir el espectro infrarrojo, adverso a lo que ocurría con los metales. Por lo tanto, nosotros mismos, el concreto, la madera, el plástico, incluso los líquidos, tienen muy buena emisividad, y las cámaras termográficas no tienen problema en poder captar esa emisividad y entregar un valor bastante aterrizado, ¿cierto?, de la lectura de las temperaturas que está captando. Y por último, tendríamos la transmitancia, que es la capacidad que tiene un material de poder transmitir, sea permeable a la radiación infrarroja. Bueno, en ese caso, no todos los materiales son transmitivos. Por lo tanto, los dos principales conceptos que hay que entender son la emisividad y la reflexión. Y al minuto de hacer un análisis termográfico, la emisividad es sin duda el que juega un rol importantísimo para poder definir con exactitud las temperaturas que están ocurriendo en la superficie. La emisividad en sí se focaliza en juega, como ya les mencioné, un rol bastante importante, y el material o la cámara en sí capta la emisividad en base a un rango que es de 0,1, es una unidad unidimensional, es simplemente un número que va desde el 0,1 hasta el 0,99. 0,1 significa que el material prácticamente no emite el espectro infrarrojo, sino que lo refleja. ¿Y qué cosa refleja el espectro infrarrojo? Los metales, sobre todo metales brillosos.
Por otro lado, el 0.99 es un material que emite prácticamente todo el espectro infrarrojo y la cámara lo capta de buena forma. Ya les mencioné que prácticamente todo lo orgánico tiene muy buena emisividad, y también, por supuesto, objetos que sean de color oscuro, de tono orgánico, llegan al 0.99. Bueno, los objetos que tienen una emisividad sobre el 0.8 andan bastante bien. Los objetos también que tienen una emisividad entre un 0.8 y un 0.6, yo diría que también andan bastante bien. Las cámaras están diseñadas para poder trabajar en base a esos materiales. No así objetos que tengan una emisividad baja, ¿ya? Y para eso es necesario establecer la temperatura que está reflejando, en este caso el material, denominada en todas las cámaras termográficas como RTC, ya que este valor igual incide en el valor o en el cálculo que hace la cámara. Pero ya cuando la emisividad baja del 0.6 hay que tomar ciertos resguardos para poder obtener una buena medición infrarroja. Soltando un poquitito esto, aquí está. Ahora nos vamos a ir de lleno a lo que tiene que ver con las principales aplicaciones que tiene las cámaras termográficas. En primer paso, tenemos las aplicaciones de termografía al exterior. En base a eso, es que un ambiente de la termografía externa es posible realizar, ¿cierto?, la comprobación rápida de cómo están los revestimientos o la aislación térmica en la construcción. En términos de la aplicación externa, se puede entender que generalmente se pueden localizar puntos débiles. O sea, ¿cuáles son los puntos débiles que inciden en una pérdida energética, sobre todo a nivel externo? Son, en primer paso, los puentes térmicos, materiales, ¿cierto?, que transfieren o que tienen una transmitancia térmica muy alta y que conducen, ¿cierto?, el calor de forma muy alta desde un punto a otro. Principalmente son metales en varias ocasiones. Segundo, tenemos las fugas, o sea, lugares prácticamente que no tienen aislación y que por ahí se está escapando el calor. También tiene mucho que ver con las fugas, son los defectos en el aislamiento, que por ese motivo no se utilizó en ese lugar algún aislamiento correcto. Y también los daños que paulatinamente va causando la humedad en el revestimiento del edificio. Acá a la derecha podemos ver una imagen térmica en la cual por la losa o por la parte de abajo de la casa se está escapando gran parte del calor y que por supuesto incide, ¿cierto?, en que la casa no tenga y pierda continuamente mucha energía en base a esto. ¿Qué son los puentes térmicos? Los puentes térmicos son aquellos materiales que transfieren el calor desde el interior hacia el exterior y viceversa. Los puentes térmicos generalmente se pueden definir de forma bastante rápida y simple con termografía y tienen un contexto que es bien relevante en base a que un puente térmico puede estar dado por, como les volví a insistir, por un material, por ejemplo, metálico, que transfiere la energía desde un punto, desde el inicio del material hasta el punto del interior hasta el exterior, de forma bastante rápida. Generalmente estos puentes térmicos van muy relacionados con algunos balcones que no tienen que tienen materiales de fierro, ¿cierto?, que transfieren el calor de la propiedad desde el interior hacia el exterior. También por los marcos de las ventanas, una ventana de PVC en comparación con una ventana de aluminio, la transmitancia térmica o la que tiene en este caso el PVC es muy diferente a lo que implica en el aluminio. Tal como lo pueden ver aquí en las imágenes, se logra apreciar cómo ese calor se comienza a transmitir desde el interior hacia el exterior. También, ¿cierto?, algunas partes de la edificación, por supuesto, que no tengan un correcto aislamiento, hace que ese calor se pierda en base a un puente térmico del mismo material por el cual está construido.
y eso vendrían a ser principalmente los principales fuentes por las cuales la energía se escapa o entra de forma inadecuada en algún hogar. Desde el interior, por supuesto, también es posible hacer este contexto de eficiencia energética. Las ventajas que tiene en este caso este método es que se puede hacer, digamos, desde el interior sin tantas restricciones. Lo vamos a revisar más adelante cuáles son dichas restricciones. ¿Y qué se puede apreciar desde el interior? Bueno, principalmente son los daños también en el aislamiento, fachada y techo, fugas de aislamiento en tubos o tuberías de suelo radiante. Acá se puede observar un puente térmico debido quizás a una viga que puede ser metálica y esa viga, ¿cierto?, transfiere el calor del interior hacia el exterior en base a este contexto que le acabo de mencionar de la transmitancia térmica o de la conductividad térmica que tiene un material como el metal, que es muy diferente a lo que puede obtener un material como la madera, cuya transmitancia térmica es mucho menor a lo que sí ocurre con metales. ¿Okay? Por supuesto, la finalidad de hacer una termografía interior es ir definiendo los puntos por los cuales se está escapando el calor, y las cámaras térmicas generan este espectro de colores en el cual el color más oscuro, que eso también puede variar de acuerdo al usuario, pueden ir cambiando esta paleta de colores sin problema, pero en este caso se entiende que el color más oscuro es la temperatura más baja, y la temperatura y el color más brillante se entiende que son temperaturas que son más altas. Y eso da un contexto gráfico mucho más simple de entender por dónde se puede estar escapando, ¿cierto?, el calor en base a los diferentes aislantes que existen en su interior. Bueno, para hacer mediciones en termografía externas, existen diferentes métodos o diferentes condiciones para poder hacerla. Primero de ellos es ejecutar correctamente, las termografías externas tienen que estar en lugares que sean predominantemente secos y con bajas temperaturas. ¿Por qué tiene que ser seco? Porque cuando en la superficie hay agua, esa agua, y como las cámaras captan simplemente temperaturas superficiales, que existe un elemento externo en la muralla, como el agua, incide en la lectura. Por lo tanto, es muy importante que en este caso sea, vuelvo a insistir, predominantemente seco y con bajas temperaturas, porque tiene que haber un diferencial térmico para que la cámara lo capte de forma correcta. Tal como lo mencioné anteriormente, el revestimiento del edificio tiene que estar, no tiene que estar mojado por precipitaciones, ni lluvia o nieve, tampoco la nieve densa. Por lo tanto, en base a esas condiciones que aporten agua, por decirlo así, a la superficie, no es aconsejable hacer una termografía en contextos externos. También, y otro punto que es muy relevante, es la velocidad del aire. Recuerden nuevamente que las cámaras captan temperaturas superficiales y el calor tiende a disipar, perdón, el viento tiende a disipar el calor en alguna superficie y, por supuesto, también incide en las temperaturas que están ocurriendo a lo largo de la tubería. Por lo tanto, la recomendación es también medir la velocidad del aire exterior, y esta debe estar idealmente por debajo de los 5 metros por segundo o 18 kilómetros por hora, ¿ok? Al minuto de que ustedes hagan este análisis termográfico al exterior. Otro punto que es muy relevante es la condición diferencial de temperatura, el diferencial térmico que tiene que existir entre el interior de una propiedad y al exterior. En ese caso, la recomendación es que el diferencial térmico sea por lo menos entre 10 a 15 grados Celsius. Aquí también juega un rol muy importante un contexto técnico que tienen las cámaras termográficas en base a la sensibilidad térmica, que es un criterio que hay que evaluarlo antes de adquirir una cámara termográfica en el caso de edificaciones. Porque si este diferencial térmico es prácticamente igual, hablemos de si yo voy a hacer una medición en verano, y en verano, por supuesto, hay calor al exterior, y si esa misma temperatura existe casi al interior,
no tiene sentido hacer un análisis termográfico. Generalmente, este análisis termográfico tiene que hacerse con un diferencial térmico importante sobre los 15 grados Celsius para que yo pueda obtener los puentes térmicos, inclusive los más pequeños, obtenerlos de buena forma. Y tiene que ser como mínimo durante un periodo de 12 horas. Vuelvo a insistir, como mínimo tiene que existir este periodo de tiempo, ¿ya? Que es donde exista este diferencial térmico. Por esta razón es que generalmente las mediciones se hacen en estaciones frías, otoño, invierno, principalmente otoño, en la mañana y antes del amanecer. Ahí es donde existen diferenciales térmicos muy relevantes que permiten captar estos puentes térmicos o estas diferencias térmicas con mayor facilidad. Incluso hay la incidencia del sol en cierto lugar de la casa también influye en que las temperaturas aumenten en un cierto sector que no sean las aconsejables. Otro punto que también es muy relevante es el objetivo, o sea, el campo de visualización que tienen las cámaras termográficas. En ese contexto, es importante que una cámara termográfica mantenga un alto nivel de resolución o también de tamaño de píxel cuando estén a 15 metros de distancia. Hoy en día contamos con cámaras termográficas que a 15 metros de distancia tengo un angular que me permite captar una buena imagen de la cámara termográfica y también permitir mantener una buena cantidad de resolución. Como les mencioné anteriormente, la resolución es clave para obtener un detalle importante por donde se puede estar escapando, ¿cierto?, el calor en una propiedad. Así que juega un rol bien importante obtener cámaras que a 15 metros de distancia, ¿cierto?, tengan una buena relación entre el pixelaje y el campo de visión. En contextos de termografía interna, a diferencia de lo que pasa con la termografía externa, esta sí se puede realizar digamos, todo el día. No hay que llegar a cierta hora en la mañana, ni tampoco es necesario, ¿cierto?, que incidan que la temperatura pueda estar mojada o no en la superficie externa, sino que uno puede llegar, ¿cierto?, y trabajar sin inconvenientes internamente. Los recintos, ¿cierto? Esto es un punto que también es bien relevante, se tienen que calentar con 12 horas de antelación, o sea, la temperatura mínima al interior de una propiedad, lo ideal es que sea de 20 grados Celsius, y en lo posible tiene que ser uniforme uniforme lo que se logra abriendo las puertas, por ejemplo. O sea, toda la casa idealmente es que esté a 20 grados Celsius. Tercero, todas las ventanas deben permanecer cerradas para evitar que fluyan las temperaturas de un lugar a otro. Lo que queremos hacer es que la casa esté lo más hermética posible a 20 grados Celsius. Lo ideal, y este también es un punto relevante, es que una hora antes de la medición esté apagada la calefacción. Y esto porque si yo tengo termostatos en diferentes lugares de la pieza, pueden ir incidiendo esas temperaturas en ciertos lugares de la casa y a su vez no tiende a ser homogénea la temperatura en todos los lugares. Por lo tanto, el objetivo es encender la calefacción una hora antes, apagarla, ¿cierto? Y que la casa esté lo posible a 20 grados Celsius. Otro factor relevante son que los muebles y los revestimientos, cortinas o lo que sea, tienen que descolgarse o que no estén pegados en las murallas. Y esto principalmente porque los muebles almacenan temperatura, la madera la almacena y esa temperatura la transmite a la muralla. De hecho, hay cámaras termográficas con sensibilidades térmicas muy bajas que se ve claramente cuando algo estuvo en la superficie y después se removió y la temperatura todavía permanece en dicho lugar. Por lo tanto, se aconseja que todos los muebles o lo que se pueda mover de la muralla esté fuera de ella.
Por último, y de acuerdo a diferentes circunstancias, ¿cierto? También es útil, previo a hacer una prueba con blower door, bueno, para los que no estén muy familiarizados con las casas Passive House, para certificar una casa Passive House se requiere hacer una prueba de hermeticidad, o sea, que la casa sea capaz de mantener cierto flujo o cierto caudal de aire en su interior. Para eso se utiliza esta prueba, que es el blower door, que lo que hace es medir esas pérdidas de carga, por decirlo así, de caudal en una propiedad. Se presuriza una casa y luego de eso se mide la pérdida de esa carga de presión al interior, en su interior. El punto es que el blower door, claro, nos indica dónde, o sea, nos indica el caudal de pérdida que pueda tener una casa, no así dónde se está perdiendo ese flujo de aire. Por lo tanto, es ahí donde juegan un rol fundamental las cámaras que nos pueden ayudar a definir por dónde eventualmente se puede estar escapando el aire en alguna o dónde puede estar ocurriendo esta pérdida de aire. Ok, dicho entonces todo lo anterior, ¿cómo defino cuál es la cámara adecuada para mi proceso? En ese caso, existen bueno, varias aplicaciones, ya hemos visto algunas de ellas, pero en el contexto energético, sin duda que nuestro principal rol es definir por dónde eventualmente se está escapando el calor o la energía. Es por ello que tienen que utilizarse cámaras que me permitan obtener una buena cantidad de píxeles por imagen. Eso es clave para poder hacer una buena medición con buen detalle, porque de otra forma no voy a poder apreciar por dónde se está escapando dicha energía. También en contextos estructurales y también lo que tiene que ver con la calidad del material, sobre todo en termografía interna, es posible realizarlo. Uno puede hacer un análisis termográfico y definir por dónde se está escapando dicho calor y de ahí tomar ciertas acciones que me permitan focalizar, ¿cierto? Y tapar dichas o solucionar dichos problemas en ese mantenimiento. También hablamos de que las cámaras termográficas permiten detectar fugas. En este caso se ve ejemplo de una losa radiante, donde aquí se ve un manchón de calor que habría que averiguar a qué se debe, pero lo más probable es que por ese lugar el agua que está escapando por la tubería está propagando el calor hacia la superficie de una forma no homogénea como la temperatura del tubo que se aprecia acá. Y también puedo ver, bueno, una fuga de agua de un segundo piso, dado que el agua es más helada, ¿cierto? Y genera un diferencial térmico diferente a lo que está ocurriendo en la propiedad. En este caso, un ejemplo bastante bueno de cómo se puede observar dicha fuga. Como por otro lado, hoy en día también contamos con las cámaras que permiten monitorear o cuantificar la humedad relativa de una superficie. Más adelante les voy a explicar con más detalle, pero así es como se ve dicha aplicación, en la cual todo lo verde indica que está con una humedad bastante baja, y todo lo que tiende a ser amarillo y ya casi rojo significa que tiende a tener un porcentaje de humedad mucho más alto, sobre el 40-50%. Y esto tiene como consecuencia definir dónde puede eventualmente estar ocurriendo un riesgo de condensación de humedad o de deterioro de material en base a la cantidad de humedad que existe en ese punto. Ahí las acciones a recomendar puede ser mejorar la aislación térmica o también mejorar la ventilación en lugares donde no esté llegando ventilación. Y también en contextos de la parte de calefacción, también nos permite definir cómo está funcionando, por ejemplo, el circuito hidráulico y cómo está llegando el agua a ciertos puntos de un radiador. Acá podemos observar un radiador que está obstruido y que impide, ¿cierto?, que toda esta temperatura sea homogénea, porque así debería ser.
Y acá podemos observar quizás que hidráulicamente no está bien equilibrado este circuito porque el calor llega simplemente al inicio del radiador, pero no propaga de forma homogénea todo el radiador como sí debería ocurrir. En este caso probablemente la válvula está muy cerrada, están ambas válvulas mal cerradas, una abertura más, digamos, diferente y no permite hacer dicho análisis. Por otro lado, en el contexto también energético, también existen bastantes propiedades. De hecho, en termografía, uno de los puntos más relevantes para hacer mediciones se basa en este contexto eléctrico. Segundo, tenemos también un contexto mecánico de mantenimiento industrial, donde puedo observar las temperaturas, ¿cierto?, con mayor detalle. Y también definir en ciertos procesos mecánicos, industriales, también ver cómo se va comportando el calor a lo largo de un determinado proceso. Nuevamente aquí también en el contexto eléctrico, también tenemos ya lo que tiene que ver con líneas de transmisión energético, también se pueden hacer buenos trabajos, y en el contexto de plantas solares podemos definir también ciertos puntos por los cuales se puede estar escapando, ¿cierto? O produciéndose daño en ciertas celdas fotovoltaicas. Bueno, volviendo un poco a cuál es la cámara correcta que debo escoger al minuto para poder hacer un análisis termográfico en edificación de forma correcta, lo primero que tengo que fijarme es en el nivel de pixelaje que existe en la cámara termográfica. Como les mencioné, cada cámara termográfica viene con un determinado lente y ese lente tiene la capacidad de poder tener un cierto nivel de pixelaje. Acá vemos dos diferencias entre una imagen que tiene 120 por 160 píxeles. Vuelvo a reiterar, cada píxel de la cámara termográfica es una temperatura. Y acá, a su vez, vemos el detalle que puede ocurrir cuando tenemos el doble, 320 por 240, donde mientras más detalle hay, más temperatura hay, mayor resolución voy a obtener. Y es así también como van incidiendo, ¿cierto?, el nivel de pixelaje que tiene que ocurrir en una propiedad. Nuestra recomendación es que en el caso de en termografía en construcción, la resolución mínima que tiene que tener en este caso una cámara termográfica tiene que partir en los 160 por los 120 píxeles. Esto da como resultado que en cada imagen termográfica yo tenga 19.200 temperaturas, por decirlo así. Y la recomendación óptima es que por lo menos tenga 320 por 240 píxeles el lente. Esto estaríamos hablando de 76.800 píxeles por imagen. Esto sí me genera un buen nivel de pixelaje, ¿cierto?, en la medición. Por otro lado, existe un contexto que se denomina como sensibilidad térmica, que podría definirse como el desde, ¿ya? Es como desde qué nivel, desde qué temperatura una cámara termográfica puede diferenciar, digamos, 2 píxeles. Ese nivel de monitoreo de temperatura, generalmente cuando una cámara termográfica tiene una sensibilidad térmica muy alta, la nitidez de la imagen se ve bastante influenciada, no se ve muy nítida la imagen. Por el contrario, cuando una cámara termográfica posee un nivel de pixelaje mucho más bajo, ese nivel de sensibilidad térmica o ese nivel de nitidez mejora significativamente y puedo captar diferenciales térmicos desde temperaturas que son muy bajas, como por ejemplo, o nuestra recomendación al minuto de adquirir una cámara, es que esa sensibilidad térmica parta por lo menos de los 0,05 grados Celsius. O sea, la cámara termográfica va a ser capaz de diferenciar un contorno termográfico desde esta temperatura. ¿Okay? Entonces, esto influye mucho, sobre todo para ir definiendo cómo se va comportando la temperatura en ciertos lugares.
Otro punto que es muy relevante al minuto de escoger una cámara termográfica también incide en el lente o en el campo de visión. Ese campo de visión generalmente tiene que estar representado por un angular que sea amplio, ya que cuando yo estoy a una cierta distancia, aquí por ejemplo se observa que desde 1 metro de distancia, si tengo un lente de 31 por 23, voy a estar visualizando este contexto, este contorno de la casa. No así, digamos esto bien representativo, pero cuando estoy a 1 metro de distancia con un angular que es muy superior, de 42 grados por 30, voy a estar observando por lo menos un 60-70% más de lo que debería medir en comparación con un lente que tenga una capacidad mucho menor. Y bueno, el objetivo, ¿cierto?, siempre es utilizar, o la recomendación es que el angular tenga por lo menos un objetivo estándar de 30 por 23. Si este angular es muy pequeño, desafortunadamente voy a estar midiendo cada vez sectores más pequeños, en los cuales después, para poder hacer un análisis termográfico en una pura imagen, me va a costar harto. Voy a tener que sacar varias imágenes, ¿cierto?, para poder hacer un análisis termográfico mucho más detallado. Otro punto que es muy relevante es también en base a la capacidad que tenga una cámara de tener ciertas cualidades, como la de medir la humedad relativa. Esto es algo que ya se lo había explicado en otra ocasión. En otra ocasión, nuestras cámaras vienen con un principio de funcionamiento o con un algoritmo que permite cuantificar la humedad relativa en la superficie. ¿Cómo lo hace? Lo hace en base a la medición de la humedad y la temperatura ambiental. Y en base a un principio que se denomina como de saturación, por decirlo así, saturación de vapor, se entiende que a una cierta temperatura y humedad ambiental existe en la superficie una cierta cantidad de humedad relativa. En base a ese principio, entonces, es que se utiliza este algoritmo, el cual inalámbricamente la cámara va recibiendo la temperatura, la humedad ambiental, y en base al pixelaje voy obteniendo las diferentes humedades relativas que existen en la superficie. Esto es una muy buena forma de poder cuantificar la humedad relativa que existe en algún lugar y, por otro lado, poder predecir que va a existir el riesgo de condensación de moho en ese lugar y que, por supuesto, todo lo que implica es el deterioro de la propiedad. Por lo tanto, es una muy buena herramienta, hemos tenido buenos resultados en base a este análisis, ya que les genera un valor agregado al servicio, ¿cierto?, de termografía que ustedes cotidianamente tienen que realizar cuando trabajan con este tipo de cámaras. Otro punto que es muy relevante es que la cámara tenga la posibilidad de generar imágenes termográficas en construcción con un grado por decirlo así, de ajuste que sea el óptimo. En la práctica, cuando uno hace un análisis termográfico exterior, la cámara tiende a captar imágenes que son muy similares a lo que ustedes están viendo acá. Cuando la escala de medición está demasiado bajo, como que se ve todo muy homogéneo. A su vez, cuando la escala de medición está muy alto, o sea, yo modifico esta escala que se me genera aquí a la derecha cuando saco la imagen termográfica, también demasiado homogéneo y cuesta definir cuáles son los puentes térmicos que puedan estar ocurriendo en la propiedad. Bueno, en base a estos dos problemas es que Testo desarrolló un algoritmo en cada cámara termográfica que se denomina el Scale Assist. Este asistente de escala define la escala correcta para que yo pueda obtener imágenes térmicas con detalle, tal como lo están viendo en la imagen que está acá abajo. ¿Cómo funciona esto? Simplemente a la cámara termográfica hay que decirle cuál es la temperatura interior del hogar y decirle también cuál es la temperatura exterior y me genera imágenes termográficas como la que ustedes están viendo acá. Y eso lo trae incorporado ciertas cámaras termográficas que las vamos a ver ahora.
Dentro del portafolio de cámaras texto, que tenemos varias, pero ¿cuáles son las recomendables para poder hacer un buen análisis térmico? Podría ser este modelo de cámara. Este modelo de cámara es la Testo 871, que tiene un nivel de pixelaje bastante, digamos, razonable, que inclusive se puede aumentar vía software, cuando yo descargo la imagen termográfica, con un contexto de algoritmo llamado Testo Super Resolution, que lo que hace es aumentar, por lo menos al doble, el nivel de pixelaje en cada una de las imágenes. Este principio de Testo Super Resolution lo hace en base al movimiento de mi mano al minuto de captar la imagen termográfica. Cuando yo saco una imagen termográfica o guardo una imagen termográfica, mi mano tiene un movimiento. Lo que hace el algoritmo es, digamos, sobreponer o cuantificar ese movimiento que va captando diferentes micropíxeles, ¿cierto?, al minuto de generar un movimiento, y la multiplica en el software, al minuto de hacer la descarga, mejorando significativamente el nivel de resolución. Por otro lado, en el contexto de sensibilidad térmica, yo diría que esta es su principal desventaja de esta cámara, que para mi gusto es bastante alto, de 0,09 grados Celsius. Recuerden que mientras menos sensibilidad térmica, mejor nitidez. Por otro lado, tenemos el Testo Scale Assist, que sí está incluido en la cámara termográfica, este contexto de el ajuste de escala automático al minuto de tomar la imagen termográfica, y también viene con la conectividad inalámbrica y para medir el riesgo de condensación de humedad, o sea, medir la humedad relativa que hay en la superficie. También viene con apps, ¿cierto?, que permiten medir vía teléfono celular, genera reporte de forma bastante rápida, para el contexto de mediciones, mantenimiento tablero eléctrico, se conecta vía Bluetooth también con un amperímetro de tenaza, y de esa forma obtengo imágenes que incluyen también ciertos criterios eléctricos para poder anexarla al informe. Otra cámara que yo sí ya aquí comienzo a recomendarla bastante bien es la Testo 872, donde el nivel de pixelaje aumenta. Aquí estamos hablando de 320 por 240, que es como un estándar bastante bueno para hacer medición en termografía en construcción, y ampliable de hecho viene ampliada en el software, de 640 por 480. Tiene una sensibilidad térmica bastante razonable, bastante buena diría yo. Y por otro lado, también incluye el Testo Scale Assist, algo que yo ya le había mencionado, que incluye las cámaras termográficas y viene con todas las prestaciones también de riesgos de condensación de humedad. Por último, también tenemos la que yo, en este caso, la que recomendamos para hacer este tipo de trabajo, que es la Testo 883, una cámara que yo diría que está diseñada para poder hacer análisis de termografía en construcción. Tiene un nivel de pixelaje muy bueno, ampliable también con Super Resolution. Aquí ya la sensibilidad térmica es la óptima, o sea, aquí tenemos un buen nivel de sensibilidad térmica. Incluye también el Testo Scale Assist y todas las conectividades que ya habíamos visto anteriormente. Inclusive el enfoque del lente es manual, y también se puede cambiar los objetivos para que podamos realizar trabajos a distancia. Aquí me quiero detener un poco, ya terminando la presentación, con un breve video. Acá, vamos a ver aquí, respecto a cómo es el funcionamiento en sí de esta cámara termográfica en edificaciones. Debido a la escasez de recursos y al cambio climático, uno de los grandes objetivos de esta época es la mejora del rendimiento energético de los edificios, y para tratar de conseguirlo la termografía es clave. En este sentido, Disculpa, David, ¿se escucha el video? ¿David? Sí, Alejandro, se escucha. Perfecto, gracias. Sí. La cámara termográfica debe cumplir con ciertos requisitos técnicos, como por ejemplo una buena calidad de imagen. En la termografía de los edificios se tienen que identificar con exactitud incluso las diferencias de temperatura más pequeñas, lo que se consigue con una buena sensibilidad térmica.
En la Testo 883 este valor es de 40 milikelvin, lo que significa que se resuelven diferencias hasta 0,04 grados centígrados. Además, la resolución del sensor también es muy importante, ya que describe la cantidad de píxeles presentes en la termografía. La Testo 883 tiene una resolución de 320 por 240 píxeles. Esta resolución queda mejorada con la tecnología Super Resolution a 640 por 480 píxeles. Con el enfoque manual se obtienen imágenes nítidas y en las que se aprecian todos los detalles, y para termografiar los objetos lejanos tan solo hay que cambiar al teleobjetivo. La termografía en la edificación se caracteriza por la toma de temperaturas tanto interiores como exteriores. Veamos las exteriores ahora. Según sus preferencias, la Testo 883 se puede manejar mediante la pantalla táctil o mediante el joystick de la botonera. Así funciona mediante pantalla táctil y así mediante joystick. Ambos son intuitivos y pronto se acostumbrará a utilizarlos. Pasemos a la imagen térmica. Primero ajustamos la escala, para lo cual disponemos de 3 opciones: manual, automática o la función Testo Scale Assist. Mediante la función Testo Scale Assist, tan solo tenemos que introducir la temperatura interior y exterior y la escala se ajusta de forma correcta. A la izquierda 2 imágenes sin y a la derecha una con Testo Scale Assist. Veamos ahora cuáles son los fallos que podemos detectar con la Testo 883 en la fachada de este edificio. Por ejemplo, aquí hay el hueco de un radiador. Una anomalía habitual es la falta de aislamiento. Esta ha sido la primera impresión de los fallos desde el exterior. Vamos a ver qué tal desde el interior. Otra anomalía habitual son las puertas mal aisladas. En este caso se ve perfectamente cómo el frío penetra por la parte derecha. También se ve que el hueco de la persiana está aislado, pero el frío entra por el agujero de la correa. Aquí también apreciamos cómo el aire frío entra por los enchufes que no están aislados correctamente. La comprobación de las instalaciones de calefacción también se puede hacer perfectamente con la Testo 883. Así como detectar fugas en tuberías de agua o suelos radiantes. Otra medición importante en la termografía de la construcción son las humedades. Con la cámara Testo 883 también se pueden detectar fácilmente. Para ello, la cámara necesita los valores de la temperatura y la humedad ambiente. Se pueden introducir manualmente o recibir desde el termohigrómetro inalámbrico Testo 605i. En combinación con la paleta de colores especial para humedad, el riesgo de condensación se identifica claramente mediante los colores del semáforo. Aquí vemos mucho color rojo. Esto significa que en esta esquina hay mucho riesgo de que aparezca humedad. La cámara termográfica Testo 883 puede transmitir los valores medidos en tiempo real a la app Testo Termografía en su smartphone o tablet. Perfecto cuando se necesita una segunda pantalla. Por ejemplo, para mostrar al cliente lo que se está midiendo. Para acabar, con el software Testo y Airsoft, se pueden elaborar informes profesionales que incluyen las termografías, imágenes reales y recomendaciones para rehabilitar y enviar al cliente. El Testo Airsoft es un potente software con funciones de análisis, funcionamiento intuitivo y numerosas plantillas para la elaboración de informes. Puede usarlas o crear una a su gusto. En cualquier caso, el software le permite crear cualquier tipo de informe con calidad profesional y en el mínimo tiempo. Ok. Un segundo acá, vamos a poner esto. Bien, ahí teníamos el ejemplo de la cámara Testo 883 y con eso ya hemos llegado al final de esta charla. Bueno, sin duda que pueden existir, hicimos un pequeño barniz de cada uno de los elementos, ¿cierto? Y características que envuelven el contexto de termografía en construcción. Hay, por supuesto, otros detalles que en profundidad yo los puedo ayudar en términos de detalles de cámaras que pueden estar disponibles, algunos accesorios adicionales que también son parte influyente que pueden ayudarlo en la termografía,
No obstante, como conclusión, yo les diría que uno de los principales focos de texto es este concepto energético en sus cámaras termográficas. Les aseguro que muy pocas otras marcas traen tantas cualidades como las que está diseñando texto para este contexto energético, así que cualquier duda o pregunta que tengan, aquí está mi correo. Si quieren más detalle por alguna cámara, por supuesto, no duden en solicitármelo y, bueno, abierto a cualquier pregunta que tengan ahora. Agradecemos la presentación de Alejandro. Los invito a que hagan sus preguntas a través del chat para que Alejandro nos pueda dar respuesta a sus inquietudes, a sus dudas respecto a la presentación o algo en la cual aprovechen esta oportunidad para que Alejandro nos dé respuesta. Tal como también mencionaba David, también me pueden contactar, aquí está mi correo y les puedo explicar también con más detalle futuro qué es lo que necesitan o qué cámara recomendarles yo para que ustedes hagan sus trabajos. Sí, como bien dice Alejandro, ahí está su correo igual, y para que profundicen en algunos temas o algunas cosas que se presentaron en el día de hoy. Así que, por lo que veo, no hay muchas preguntas. No tenemos consulta. Agradecemos el interés de querer participar en este seminario de parte de usted, así que les deseamos un buen día, que tengan un buen día a todos, y agradecemos también la participación de Alejandro. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Chao.